Hola, mi nombre es Jimmy Álvarez. Y Joel Andrés Torneselis. Hoy hablaremos un poco sobre lo que es centroides y momento de inercia. Haremos una breve explicación sobre el significado y sus propiedades. Y por último haremos un ejercicio que explique todos estos temas y espero que quede todo en claro. Y muchas gracias. Hola, muy buena tarde, espero que se encuentren muy bien. Hoy haremos una breve explicación sobre centroide y momentos de inercia. Y por último, haremos una breve explicación para que quede todo en claro de algún ejercicio que esté relacionado con estos temas. Y mi grupo está conformado por Joel Torné y Jimmy Álvarez. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es centroide. Centroides son puntos que representan el centro geométrico de una figura o conjunto de puntos. En geometría son útiles para calcular propiedades como el centro de masa o el equilibrio de un objeto. Bueno, por segundo es que es centro de masa. Es un objeto físico. El centroide es el punto donde se puede considerar que toda su masa está concentrada. Es útil en la física para determinar el equilibrio y el comportamiento de sistemas físicos. Tercero, la geometría. En figuras geométricas simples, como triángulos, cuadriláteros y círculos, el centroide es el punto de intersección de las medianas, diagonales o ejes respectivamente, en forma más compleja como un semicírculo o una región irregular. El centroide puede calcularse integrando sobre la forma. Bueno, a continuación de las propiedades del centroide, también tenemos que decir que las aplicaciones. Los centroides son fundamentales en la ingeniería estructural para diseñar estructuras estables y en la arquitectura para distribuir cargas uniformemente. También se utilizan en diseño de vehículos, aerodinámicas, análisis de datos espaciales, entre otros campos. Y bueno, a continuación, las propiedades. Algunas propiedades interesantes de los centroides incluye que siempre están dentro del objeto, incluso en formas cóncavas, y que si el objeto tiene simetría, el centroide coincide con el centro de la simetría. A continuación, equilibrio. El centroide es el punto de equilibrio de la figura, lo que significa que si lo sostiene en ese punto, la figura no se inclinará. A continuación, simetría. En figuras simétricas, el centroide coincide con el centro de la simetría. Bueno, a continuación con las propiedades también tenemos centro de masa. En física, el centroide es el punto donde se puede considerar que está concentrada toda la masa en la figura. Cálculo. Se puede calcular el centroide de diferentes formas geométricas, utilizando fórmulas específicas para cada una, como el triángulo, el cuadrilátero, el círculo y etc. Estabilidad. El centroide es un punto estable para equilibrar la figura, por lo que hace útil en la ingeniería y diseño para garantizar la estabilidad de estructuras. Punto de aplicación de fuerzas. En mecánica y en física, se puede considerar que las fuerzas aplicadas a una figura actúan a través de su centroide. El promedio ponderado. El centroide puede ser visto como un promedio ponderado por las posiciones de los puntos que componen la figura. Y por último, para finalizar lo de las propiedades, tenemos las aplicaciones prácticas. Los centroides se utilizan en diversas áreas, como la ingeniería civil. Se puede utilizar en diseños de puentes, análisis de estructuras, la arquitectura, distribución de cargas, la mecánica de fluidos, determinación del centro de presión y entre otros. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joel Andrés Torneselis y el día de hoy voy a seguir la continuación del tema anterior, que sería el momento de inercia. El momento de inercia es una medida de cómo está distribuida la masa alrededor de un eje de rotación. O sea que a mayor momento de inercia, más difícil es cambiar la velocidad de rotación de un objeto. Este se puede calcular integrando la masa de cada partícula del objeto respecto al cuadrado de la distancia al eje de rotación. Las propiedades del momento de inercia son muy importantes en diversos campos, como lo pueden ser la física, la ingeniería y la mecánica. Estos pueden ayudar a obtener
y entender cómo los objetos se comportan al girar o al moverse en relación con un eje. Conocer el momento de inercia de un objeto permite predecir su comportamiento en situaciones de rotación y calcular la energía cinética rotacional. Además de su papel en lo que es la ingeniería y la física, el momento de inercia también es muy crucial en áreas como la biomecánica, la fabricación de maquinarias y la robótica. Entender las propiedades de la distribución de masa de un objeto es muy fundamental para diseñar estructuras estables, eficientes y seguras. Además, el momento de inercia es una herramienta importante en el diseño de vehículos como lo son automóviles y aviones para optimizar su rendimiento y manejo. Un ejemplo común del momento de inercia es el de una rueda. Cuando una rueda gira alrededor de su eje, su momento de inercia determina cuánta energía se ha de necesitar para acelerar o desacelerar. Una rueda con masa concentrada en el borde, como una llanta de automóvil de aleación, tendrá un momento de inercia mayor que una rueda con la misma masa distribuida, masa uniformemente, como una llanta de acero. Esto significa que la rueda con masa en el borde será más difícil de acelerar o desacelerar, lo que puede afectar el rendimiento y la eficiencia de un vehículo. Bueno, de acuerdo a los centroides, de acuerdo a todo lo explicado que ya dije anteriormente, podemos concluir que los centroides son herramientas fundamentales en diversos campos, desde la geometría hasta la ciencia de datos. En geometría, los centroides representan el centro de masa de una figura, lo que los hace útiles para determinar equilibrio y estabilidad en estructuras físicas. En estadística y análisis de datos, los centroides se utilizan para agrupar datos en conjuntos homogéneos, lo que facilita la comprensión de patrones y la toma de decisiones. Además, en el campo del procesamiento de imágenes, los centroides pueden emplearse para detectar características importantes en imágenes digitables. Los centroides tienen como opción ofrecer una manera poderosa de resumir y comprender conjuntos de datos complejos, ya sea en términos de estructuras geométricas o distribución de datos. Su versatilidad la convierte en una herramienta valiosa en una amplia gama de disciplinas, contribuyendo significativamente a la comprensión y el análisis de fenómenos en un mundo real. Ya por último, para finalizar todo lo que viene siendo las propiedades y las conclusiones de centroides, en el ámbito de la ciencia de datos, los centroides son vitales para técnicas de agrupamiento como el algoritmo Cas-Men, donde se utilizan para definir los centros de los grupos formados por datos similares. Este enfoque permite identificar patrones y segmentar conjuntos de datos complejos en grupos más manejables, lo que facilita la interpretación y la extracción de información útil. Además, en análisis de imágenes y el reconocimiento de patrones, los centroides sirven como punto de referencia para identificar objetos y características claves en imágenes digitales, lo que es fundamental en aplicaciones como la visión por computadora y procesamiento de imágenes médicas. Esto ha sido todo por hoy, por todo lo hablado por centroides, y a continuación viene mi compañero a decidir sus conclusiones de acuerdo al siguiente tema. Espero que se encuentren muy bien. Como para complementar y concluir el tema que anteriormente expuse, podemos decir que los momentos de inercia son una medida fundamental en la física y en la ingeniería y que describen cómo la masa de un objeto está distribuida en relación con un eje de rotación. Esta propiedad es esencial para comprender y predecir el comportamiento de objetos en movimiento rotacional. Una de las conclusiones más importantes es que el momento de inercia depende tanto de la masa total del objeto como de la forma en que esta masa está distribuida. Además, los momentos de inercia son cruciales para comprender la conservación del momento angular, una ley física fundamental que establece que el momento angular total de un sistema cerrado permanece constante en ausencia de torque externo. Muchas gracias. Y como para agregar algo más, podemos afirmar que en términos prácticos, los momentos de inercia
son muy esenciales en los diseños y la ingeniería de sistemas mecánicos, como motores, engranajes y volantes. Comprender cómo varían los momentos de inercia con diferentes configuraciones de masa es crucial y optimizar el rendimiento y las eficiencias de estos sistemas. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hacerle una explicación del ejemplo que hicimos de todo lo explicado anteriormente, que es ejemplo de un momento de inercia. Este ejercicio dice que se unen cuatro partículas de masa m mediante varillas sin masa, formando un rectángulo de lados 2A y 2B. El sistema gira alrededor de un eje en el plano de la figura que pasa por su centro. Primero, o sea, A, llegar al momento de inercia respecto de este eje. B, hallar el I respecto de un eje paralelo al anterior que pase por la masa. Y C, hallar el I respecto a un eje perpendicular anterior y que pase por una masa. Esta sería la representación gráfica de este ejercicio, donde aquí se encuentra 2A, 2B, el eje X y el eje Y, de esta forma. Entonces, primero vamos a resolver el ejercicio, el punto A, que sería que si aplicamos la definición del momento de inercia, que sería esta, I igual esto por M sub I por R sub I al cuadrado. La aplicamos en la siguiente fórmula y nos quedaría de estos resultados. I sub X igual 4mb a la 2 y I sub Y igual 4ma a la 2. B. Aquí seguimos y debemos calcular el momento de inercia respecto de los nuevos ejes. Esto podemos hacerlo aplicando la fórmula anterior o utilizando el teorema de Steiner. Aquí como lo podemos ver, donde I sub X es igual a I sub X más 4mb a la 2, I sub Y es igual a I sub Y más 4ma a la 2, donde su resultado es I sub X igual 8mb a la 2 y I sub Y igual 8ma a la 2. Y por último, en el punto C, en el inciso C, el momento de una inercia respecto de un eje perpendicular del plano de la figura que pase por una de las masas, o sea, del eje Z. Entonces lo resolveríamos de esta manera. I sub Z es igual a 0 más m por 2 a la 2 más m por 2b a la 2 más m por 2a a la 2 más 2b a la 2, lo que daría de resultado 8m por a la 2 más b a la 2, lo cual podríamos haber calculado teniendo en cuenta que todas las partículas de nuestro sistema se encuentran en un plano y podemos aplicar el teorema de eje perpendicular. O sea, I sub z' es igual a I sub x más I sub y. Esto sería la explicación del siguiente ejemplo de un momento de inercia. Con esta breve explicación de todo lo que hemos hablado, ya sería la finalización del tema. De acuerdo a los ejercicios, espero que haya quedado todo en claro y se explicó de esta forma porque no se tuvo un mejor recurso para ser explicado, pero hicimos todo lo posible para que entendieran. Y nada, pues muchas gracias por todo y que tengan feliz tarde.